Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Trabuqueando. Estamos aquí grabando mientras vemos el segundo juego de la serie de conferencia entre los cangrejeros y vaqueros. Así que déjame saber ahí si le vas a los cangrejeros, si le vas a los vaqueros. Lo que sé es que los vaqueros dieron una salsa en el primer juego y los cangrejeros están dominando la primera mitad. Así que puede que se empate, puede que no, veremos a ver qué pasa. También estamos viendo a los Rangers que están buscando una barrida del mejor equipo en la Grandes Ligas ahora mismo en los Tigres de Detroit con el ace en la loma, Tarik Skubal, posible Sayón, mi candidato a Sayón. Así que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Detroit, que llevan 6 derrotas consecutivas, pudiesen estar viendo su séptima hoy, el juego está 1-0, así que todavía faltan 2 entraditas, estamos en la séptima. Pero primero vamos a empezar hablando de lo que fueron la acción de los boricuas en las Grandes Ligas esta semana. Vamos a empezar con los lanzadores. José Berríos, que obtuvo su sexta victoria en la tarde de hoy contra los Gigantes de San Francisco, que completaron la barrida de los Blue Jays para salir de ese All-Star Break con 3 victorias consecutivas para lo que va a ser una semana explosiva para los Blue Jays. Vamos a hablar de eso ya mismo. Pero volviendo al tema de José Berríos ha tenido un julio bien triste. Solamente, aunque tiene récord positivo de 2-1, tiene un ERA de 7.11 en 19 entradas. Ha sido víctima del long ball. Ha permitido 4 jonrones en solamente 19 entradas. Durante la temporada no había tenido ningún mes donde le conectaran. Había tenido un mes que le conectaron 4 jonrones, pero fue con 36 entradas. Este mes ha sido con 19 en 4 salidas. 7.11 de ERA. Aún así, récord positivo. Toronto se mantiene en primer lugar en esa división con 3 juegos de ventaja sobre los Yankees de Nueva York, a quien reciben mañana lunes para una serie de 3 juegos. Ustedes se acuerdan que Toronto barrió a los Yankees de Nueva York en la última serie de 4 juegos. Así que eso es lo que está pasando en Toronto. Otro lanzador boricua que estuvo apuntándose una victoria la tarde de hoy, victoria importante porque es el equipo que va a recibir los Blue Jays empezando el lunes. Fueron los Yankees de Nueva York con Marcus Stroman, que se apuntó su segunda victoria de la temporada. Lanzó 6 entradas, permitió una sola carrera que fue un jonroncito a Ronald Acuña. Y esto es importante para los Yankees. Si eres fanático de los Yankees, tú necesitas grandemente que Marcus Stroman se convierta en una parte fija en esa rotación, y para convertirse en una parte fija tiene que estar teniendo este tipo de salidas que tuvo hoy contra un equipo de Atlanta, que venía de anotarle 9 carreras en el juego anterior, que los Yankees pudieron sacar a palo limpio. Venían del primer juego de la serie también ganarle. So, una buena salida de Marcus Stroman para llevarse la serie número 1 y para darle ese respiro a esa rotación y ese bullpen, que el bullpen, vamos a hablar ahorita cuando hablemos de la serie de Toronto, ha sido un bullpen que ha tenido como que sus bajas, y los pitchers como Loaiziga no han podido ser productivos, y eso yo creo que abre muchas preguntas para ese pitching staff de los Yankees. Pero una de las respuestas es Marcus Stroman, y si Marcus Stroman se puede posicionar sólido ahí como un número 3, un número 4 en esa rotación, yo creo que le añade una profundidad que no esperaban, porque como ustedes deben saber, al principio de temporada se hablaba de Marcus Stroman, que si moverlo al bullpen, que si esto, que si lo otro, y Marcus Stroman dijo que no, que él era starter y que starter se iba a quedar, y eso pues creó unos roces, pero debido a todas las lesiones que han tenido los Yankees de Nueva York, incluyendo recientemente la de Clark Schmidt, yo creo que un resurgir de Marcus Stroman, quien regresó hace unas semanas de la lesión de la rodilla, le pudiese dar ese respiro y esa inyección positiva a ese pitching staff. So, 2 victorias para los pitchers boricuas de esa rotación del clásico de Puerto Rico, José Berríos y Marcus Stroman. Así que uno lució mejor que otro, pero al final del día, papi, fueron 2 W. Otro que lució muy bien, que está luciendo excelentemente bien, y lo tienen de tercer bate en un equipo donde tienen el primer lugar en su división, lo es el receptor Víctor Caratini, que ha sido receptor, ha sido DH, y en los últimos 3 juegos está bateando de 13-7 con 4 RBI. Se ha posicionado ahí en el tercer bate de José Espada en los últimos 2 juegos, y importante lo que está haciendo Caratini, porque es un equipo de Houston que sigue sufriendo
lesiones, recientemente hablábamos de Jeremy Peña, ahora en esta serie se lesionó Isaac Paredes. Necesitan, ¿verdad?, que sigan saliendo nombres y personas, individuos a llenar esos vacíos. Y Víctor Caratini ha sido una pieza importante en este equipo, no tan solo con el bate, sino detrás del plato. Y lo demostró en esta serie contra Seattle, donde Houston cayó 2-1, y ahorita vamos a hablar de eso. Otro que también sonó el bate fue Jonathan Rodríguez, quien consiguió su primer jonroncito en las mayores, papi, lo hizo contra los Atléticos de Sin Casa. Jonathan Rodríguez, macanero en las menores. El año pasado fue el MVP en la organización de los Guardianes de Cleveland, jugando para los Clippers de Columbus, que by the way, nosotros fuimos mucho a ese parque cuando estuve en Columbus. Así que felicidades a Jonathan Rodríguez. Y en noticias no tan positivas, hay que hablar de Paquito Lindor. Paquito Lindor está teniendo un slump de 19-0 en sus últimos 19 turnos. Ni tan siquiera una base por bola, 6 ponches. Los Mets acaban de perder una serie contra los Cincinnati Reds. Y 2 juegos donde tuvieron la oportunidad de ganar en esos primeros 2 juegos ante el relevo de Emilio Pagán, quien va a ser uno de los principales, ¿verdad? Esperemos, uno de los principales relevistas en el pitching staff de Puerto Rico para el Clásico. Lindor fue al bate en 2 ocasiones con la carrera, representando la carrera del empate. En ambos turnos no pudo producir. En ese segundo juego, después de él, vino Juan Soto, después vino Pete Alonso. No pudieron producir tampoco, así que se tuvieron que llevar la derrota en esa serie. 2-1. Y Paquito Lindor pues sigue slumping de 19-0 desde el All-Star Break, desde antes del All-Star Break, porque antes de irse al All-Star Break tuvo un juego que se fue de 5-0 también. Así que Paquito Lindor, cosas que pasan en el béisbol, papi, pero es un nombre que obviamente los Mets necesitan producir en esa contienda, en ese este de la Liga Nacional. Paquito Lindor está slumping. ¿Qué piensan ustedes? Es hora de hacer un movimiento radical en ese line-up. El año pasado, ustedes se acuerdan, cuando esto pasó, lo movieron a primer bate y eso fue como un despertar para ese equipo de los Mets. Este año comenzó como primer bate, tuvo un slump, después lo movieron a segundo bate y ahora está slumping también como segundo bate en los últimos 4 juegos. Pero volvemos, son 4 juegos y quedan un montón más. Tenemos break de ver un despertar de Paquito Lindor. Eso fue lo que pasó con los boricuas esta semana en la Grandes Ligas, o este weekend, porque la semana también pues lo vimos en el Juego Estrella. Ustedes vieron el Juego Estrella, así que estuvieron ahí dando cara. Pero esa es la que hay. Vamos entonces a hablar de lo que está pasando en la Liga Central en la División Central de la Liga Nacional, donde hay una guerra ahora mismo. Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee se encuentran en empate, no solamente empate en el primer lugar, sino empate con el mejor récord en las Grandes Ligas ahora mismo. Ambos un poquito distinto, lo han hecho de manera distinta. Los Cachorros de Chicago han venido, como quien dice, el equipo que se ha mantenido ahí más consistentemente en ese primer lugar. Lo han hecho con buena ofensiva, buena defensa, suficientemente buen picheo para poder mantenerse en primer lugar en la división. Los Cerveceros han venido, ni sé cómo decirles, pero yo hablé de los Cerveceros y no es que no hablé muy bien, pero no estoy all-in todavía con los Cerveceros. No me importa si ustedes sí o no. Yo no sé si todavía compro los stocks de los Brewers como un equipo realmente contendor. Es un equipo que lleva 10 victorias consecutivas. Volvieron a barrer a los Dodgers por segunda vez en menos de 2 semanas. Un equipo que todos los años se mantiene relevante a pesar de bajas significativas como fue Corbin Burns, como fue William Adame. Ahora mismo lo están haciendo sin producción de William Contreras, que es uno de sus mejores bateadores, debería ser uno de sus mejores bateadores. Si tú tienes una mala temporada de William Contreras, es bien difícil decir, William Contreras tuvo una mala temporada, pero el equipo fue productivo y está teniendo el mejor récord de la Liga Nacional. Es difícil pensar que eso pudiera ser algo
real, y ahora mismo lo está haciendo porque William Contreras no está teniendo su mejor temporada, y aún así los cerveceros, que es lo que los ha distinguido durante toda, ¿verdad?, estos años recientes, siguen sacando nombres random que salen por ahí. Ahora vimos a un Isaac Collins, estamos viendo a un Durbin, acaban de coger hace poquito a Andrew Bond y se ha convertido en otro bateador importante en esa alineación. So, mi pregunta es, confían ustedes en estos cerveceros de Milwaukee? Buen picheo, buena defensa, buena estructura organizacional donde pierden al dirigente para los Cubs y se convierte en el mejor pagado, y viene después Pat Murphy que lo suben, boom, y se mete en primer lugar en esa división por encima de los Cachorros. Ahora está otra vez empate con los Cachorros en el primer lugar. So, no sé, ¿qué piensan ustedes? Vienen de barrer a los Dodgers. ¿Creen ustedes que este equipo es seriamente contendor o es un bluff? Yo los voy a dejar que ustedes opinen. Yo pienso que es un equipo bueno, es un equipo que a cualquiera le da la pelea. Ya lo vieron, 2 veces barrer a los Dodgers, eso no es nada fácil. Pero no sé, yo como que tengo mis dudas. Es mucha historia de los cerveceros en este tipo de dinámicas, donde son un buen equipo de regular season, pero cuando vienen los momentos claves, como que se cagan un poco. Y ha pasado. So, bueno, no sé. Creo que es un equipo que no tiene, como vuelvo y lo digo, como que no tiene el torque para competir contra los equipos grandes, los equipos que como que se cagan un poco, mi opinión. Lo han demostrado en los últimos años. Los Cubs, en otra parte, vienen de ganar 2 series también importantes. Le ganaron una serie a los Yankees de Nueva York en los Yankees de Nueva York, en el Bronx. Y le acaban de ganar a Boston, que vamos a hablar de eso ahorita. Pero los Red Sox llegaron a Wrigley Field con 10 victorias consecutivas. Y yo pienso que el All-Star Break también le jugó en contra, obviamente, a Boston. Porque cuando tú estás ganando 10 juegos consecutivos, lo menos que tú quieres es coger un break. Pero así es el schedule y los obligó a cogerse un break de 5 días. Y cuando llegaron a Wrigley Field, pues como que los bates no le llegaron a tiempo, llegaron el domingo y perdieron la serie. Pero yo creo que los Cachorros y los Cerveceros van a seguir peleándose, yo creo que hasta la última semana. De hecho, la semana que viene, el weekend justo antes del deadline, de julio 28 a julio 30, estos dos equipos van a estar jugando en contra. Y creo que pudiese ser unos Cachorros diferentes, porque yo no creo que los Cachorros vayan a esperar hasta el último día para hacer un cambio grande. Pero los Cachorros definitivamente tienen todo el interés, y palabras de Jed Hoyer, que es el presidente de operaciones de los Cachorros de Chicago. Ellos tienen los activos, los assets, para buscar lo que necesitan en el deadline y no van a comer mierda. Palabras de Jed Hoyer. En inglés lo digo, pero yo lo digo en español, boricua. No van a comer mierda. So, significa que van a tratar de buscar pitcher, que necesitan lanzadores en esa rotación, y probablemente un bateador que posiblemente pudiera ser un tercera base, que es la parte, ¿verdad?, que uno entiende que es la parte más débil del line-up de los Cubs, que es un line-up bien profundo. Y un nombre que vamos a hablar ahorita, que pudiese estar sonando mucho para los Cubs de Chicago, pero también para los Yankees de Nueva York y para cualquier otro equipo que esté buscando un metepalo que juegue tercera base, lo es Eugenio Suárez. En el caso de los cerveceros, aquí es donde yo creo que los cerveceros no compiten. Y es en el hecho de que ellos no pueden hacer un splash en el deadline porque no tienen los recursos para buscar ese tipo de jugadores. Y yo creo que los Cachorros ahí pues se van a despegar un poco y finalmente terminan llevándose la división, pero no por eso significa que los cerveceros no le vayan a dar la pelea hasta la última semana. Esa es mi opinión. Y otro equipo que está por ahí, que sigue calladito, pero que todavía se mantiene mirando lo que está pasando arriba, son los Rojos de Cincinnati, que la semana pasada les dije que para mí es el equipo con más probabilidad de los que estaba fuera de los playoffs en convertirse en un equipo de playoffs al final de la temporada. Y de hecho empezaron la serie ganando la primera serie después del All-Star Break a los Mets de Nueva York en Citi Field. Así que una serie importante para los Rojos,
porque, como quien dice, les puede dar un momentum de dejarle saber al equipo mismo que están en ese nivel, que pueden competir, que pueden ganar juegos donde estuvieron contra la pared o por lo menos estuvieron amenazados por el line-up de los Mets, donde batió Lindor, donde batió Soto, donde batió Pete Alonso, y el equipo pudo cerrar con la victoria. So, yo creo que no se pueden dormir con los rojos, pero definitivamente la división debe estar entre los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers. ¿Y en qué va a depender? Yo creo que va a depender en lo que hagan el deadline. Yo creo que Chicago, como dijo Jet Hoyer, si ellos hacen lo que tienen que hacer para conseguir las piezas que necesitan, sea un lanzador, otro bate de poder, un bateador derecho, ellos tienen muchos bateadores, tienen un lineup bien deep, pero yo creo que está muy loaded en el lado de los zurdos, porque tienes un Michael Busch, tienes un Kyle Tucker, tienes a Pete Crow Armstrong. Yo creo que añadir un bate derecho de poder, como Eugenio Suárez, pudiese darle un upgrade a ese line-up y ponerlo a nivel elite. Bien, hijo de putz. La pregunta es, ¿se imaginan ustedes que Greg Counsell, después de irse de Milwaukee y convertirse en el dirigente mejor pagado en un equipo de mercado grande, vuelve y pierde la división por segundo año consecutivo contra el equipo que abandonó porque iban por un rebuilding? Eso estaría al garete. Y si eso pasa, eh, no sé, no se cuestionarían el hecho de que Greg Counsell sea merecedor del contrato más grande en la historia para un dirigente. Preguntas que les dejo ahí para que contesten. Bueno, otras cositas que estuvieron pasando esta semana, los Astros de Houston, papi, se volvieron a lesionar. Esta vez le tocó a Isaac Paredes, que, mano, Jordan Álvarez, Jeremy Peña, Isaac Paredes, esos tres nombres. Jordan Álvarez, probablemente mejor bateador zurdo en la Liga Americana. Top 3, por no decir top, para dejarlo ahí. Jeremy Peña estaba teniendo el año de su carrera en el shortstop. Le partieron las costillas en un pelotazo hace una semana. Está en el DL. Y esto es sin hablar de todas las lesiones que han tenido en su picheo y en su rotación y in and out durante la temporada. Tienen el equipo con más lesiones ahora mismo, creo que son 18. Y entonces le añades un Isaac Paredes que hace unos días hablaba de él también, de cómo él ha sido una pieza integral en este line-up, porque es un tipo que, número uno, llegó en el cambio de Kyle Tucker junto con el novato Cam Smith. So, está teniendo la presión de que, ¿verdad? Entre comillas, de que tiene que producir por la persona que lo cambiaron, porque al final del día te van a medir, vamos a ver el cambio cómo ha surgido, y pues te van a medir tú a tú. So, el hecho de que, ¿verdad?, llegues con esa expectativa y hizo el All-Star, se ha convertido en una, de hecho, estaba de lead off hitter en ese lineup hasta los otros días, y en sus turnos han sido turnos buenos, turnos de calidad, turnos donde ha visto muchísimos picheos, o sea, lo meten en 2 strikes, termina en 3-2, faulea muchos picheos, batalla contra los pitchers, y eso pues obviamente cuando tú tienes un Isaac Paredes en el top of the lineup de ahí, le sigue un Jeremy Peña, le sigue un José Altuve, le sigue un Víctor Caratini, que lo mencionamos ahorita, que está bateando. ¿Quién más se me queda por ahí? Christian Walker. Pues obviamente pues ya el pitcher pues tiene sus picheitos en el juego. Y nada, hay que ver cómo los Astros pueden seguir batallando con todas estas lesiones, mantener ese primer lugar en esa división, donde Seattle le ganaron la serie 2-1. Así que nada, hay que ver. Texas viene jugando. Yo no me quito con Texas. Yo creo que Texas puede ser un equipo que en el momento que esa ofensiva clique, las cosas pueden cambiar. So, yo creo que esto todavía sigue siendo una pelea de 3 equipos en esta división. Y
y más porque Houston está teniendo que joderse con todas estas lesiones, porque yo creo que en el nivel donde estamos ahora ya, que ya falta menos de la mitad de la temporada, con lo que ha hecho Houston de posicionarse como primer lugar antes del All-Star Break y los juegos que habían ganado, barriendo a los Dodgers en Los Ángeles, o sea, han sido bastante dominantes durante la temporada de cara a ese All-Star Break. Yo creo que o sea, que les daba, como quien dice, la ventaja para seguir dominando, pero con las lesiones que siguen teniendo, algún momento se te van a acabar las fichas y vas a tener que ponerte a inventar y veremos a ver qué pasa en los próximos 60 juegos que quedan de la temporada. Pero interesante lo que está pasando en Houston. Sigo pensando que lo que está provocando esto es que le añada más fuerza a la candidatura de Joe Espada como dirigente del año. Así que esa es la que hay. En Toronto, mi gente, Toronto barrió a los Gigantes de San Francisco y lo hizo sin tenerle miedo a su pitching staff porque les tiró Logan Webb, que su mejor lanzador en esa rotación. Les tiró Robbie Ray, que ustedes se acuerdan de Robbie Ray, que tiró con Toronto hace unos años y ganó el Cy Young. Le ganaron a Robbie Ray hoy, domingo. Así que el line-up de Toronto sigue masacrando. El picheo todavía no ha llegado ahí. Y a otro que le ganaron, que le ha ganado todo el mundo, él no le ha ganado a nadie, ha sido a Justin Verlander. Tenemos que hablar de la temporada de Verlander. Tiene 0-8, 4.99 DRA. ¿Piensan ustedes que es el momento de retirarse o es que ha tenido mala suerte o debe salir de San Francisco e irse a un equipo que lo apoye un poquito más ofensivamente? ¿Qué ustedes opinan? Maybe Houston lo recoge para atrás y le dice, papi, yo no me importa que tu récord sea 0-8, yo te necesito en esta rotación porque tu veteranía cuenta cuando vamos a los playoffs. ¿O creen que se queda ahí? Yo creo que es interesante que Justin Verlander esté 0-8 en un equipo donde el picheo ha sido la parte fuerte del equipo y él ha sido todo lo contrario. No sé, Justin Verlander y Walker Buehler tienen que hablar porque me están cambiando los muñequitos y no estoy entendiendo. Pero anyways, Toronto barre a San Francisco, se mantiene líder en esa división, le saca un juego de ventaja a los Yankees, se ponen a 3 juegos. ¿Y por qué eso es importante? Porque los Yankees de Nueva York llegan el lunes a Toronto para una serie de 3 juegos. La última vez que estuvieron en Toronto se fueron 0-4, perdieron el liderato de la división y desde ese día no han regresado al primer lugar. Tienen el break de ahora de quitarse esa barría con otra barría y poniéndose en primer lugar. No sé si le puedan dar una barría a un equipo de Toronto, pero de eso vamos a hablar pronto. Otro tema importante es el deadline que viene por ahí. 2 jugadores que han estado sonando fuerte para el deadline y que hoy este weekend abrieron más ojos y probablemente empezó a sonar el teléfono de Minnesota y de Arizona. Fueron Eugenio Suárez, que conectó 4 jonrones en 2 jueguitos nada más, en la barrilla que le dio Arizona a San Luis. Yo creo que San Luis automáticamente tiene que empezar a mirar qué va a hacer con Nolan Arenado, qué va a empezar a hacer con Ryan Helsley. 2 nombres, Ryan Helsley es agente libre al final de la temporada y no Nolan Arenado, pues ustedes saben que era un cambio que se estaba tratando de hacer en el offseason y no se llegó a nada, pero pudiese ser el fall guy de los equipos que no puedan conseguir a Eugenio Suárez, pues se tengan que conformar con Nolan Arenado, tremendo conformista. Veremos a ver. Eugenio Suárez, ¿qué equipos están sonando para Eugenio Suárez? Los Yankees de Nueva York, número 1. Los Chicago Cubs, número 2. Otro equipo que pudiese estar sonando para Eugenio Suárez lo es los Marineros de Seattle. Y lo interesante y gracioso y incomprensible de todo esto es que los Marineros de Seattle fueron el equipo que lo envió a Arizona en un cambio en el 2023.
¿sabes? Y en un equipo que no tenías ofensiva, cambias a un Eugenio Suárez, recibes ¿a quién recibiste? A Carlos Vargas, que, by the way, Carlos Vargas fue el relevista que jugó esta semana, que el sábado, que le dio el bolazo en la cara a Bryce Matthews y después le dio el bolazo a Zach Short. Ese relevista que no pudo tirar el strike fue el que recibiste por Eugenio Suárez junto con Sevi Zavala, que es un catcher veterano. So, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo Seattle? ¿Alguien entiende para que me envíen algo? Tú sabes, no es que yo quiera hate a Seattle, papi, pero es que Seattle no se ayuda. Nada. Eso yo creo que deberían ser los 3 equipos más sonados para Eugenio Suárez y a lo mejor el propio Houston, que con todas estas lesiones, pues tienes a Isaac Paredes ahora, un Hammy, eso puede ser toda la temporada, dependiendo de cuán severo haya sido. Y al final del día necesitas tener un bate ahí y el DH tuyo tampoco está presente, so maybe conseguir un Eugenio Suárez en Houston no es tan loco. Maybe Houston se juega la carta ahí y se trae un pitcher con Eugenio Suárez. Se puede traer a un Zach Gallen, un Merrill Kelly, que son agentes libres también al final del año. So, no se duerman con Houston, pero creo que aquí el nombre, el equipo que más va a sonar para Eugenio Suárez deben ser los Yankees de Nueva York, que necesitan una tercera base, y yo creo que Eugenio Suárez los ayudaría muchísimo. Igual a los Cubs, pero yo creo que los Cubs donde más deberían invertir es en ese picheo. Otro nombre que también puede que esté abriendo más ojos hoy de lo que abrió ayer es Joe Ryan, que a pesar de que la salida fue contra Colorado, Minnesota había perdido los 2 primeros juegos, o Minnesota estaba a punto de ser barrido por la porquería de los Rockies de Colorado. Les ponchó 11 en 6 entradas, bajó su ERA a 2.65 y yo creo que es un nombre que definitivamente Minnesota debe mirar. Yo creo que Minnesota debe empezar a escuchar a todo el mundo, por todo el mundo, a Byron Buxton, escuchar por Carlos Correa, escuchar por todos los jugadores y que todos estos jugadores que son que tienen cláusula de no cambio, como lo es Correa, como lo es Buxton, que ellos decidan. ¿Te quieres quedar en este basurero o quieres ir a un equipo que te está pidiendo con miras a contender en unos playoffs? Si te gusta tanto Minnesota, pues te puedes quedar, pero no te debe gustar tanto ese equipo, loco. So, esa es la que hay. Otro nombre interesante para este cambio, y se los menciono porque va a tirar el miércoles, es el boricua Seth Lugo, y va a tirar contra un equipo que pudiese decirle, papi, quédate aquí, no te montes en el avión. Y es contra los Cubs de Chicago. So, yo creo que Seth Lugo el miércoles contra los Cubs puede ser no sé, creo que puede ser el inicio de su carrera en Wrigley Field. Esa es la que hay. Y por último, hay que hablar de Detroit. Detroit ahora mismo está ganando 2-1 en la parte baja de la octava. Pero Detroit está teniendo unos problemas que tiene que resolver y que no se van a ver reflejados en el standing porque ellos tienen muchísimos juegos de ventaja. Tienen 11 juegos de ventaja en una división donde todo el mundo está jugando para récord negativo menos ellos. Ellos tienen el mejor récord en las Grandes Ligas junto con los Cubs y con los Brewers, y ha sido el equipo más consistente durante todo el año. Pero es algo que yo siempre he dicho. Yo creo que cuando tú empiezas una temporada dominando tu división y no teniendo juegos donde son juegos significativos, porque no importa si pierdes o ganes, como quieras te vas a mantener cómodo ahí y maybe no estás viendo las debilidades o cositas que en el momento de los playoffs te pudieran afectar. Y ahora mismo, desde junio 1 para acá, los Tigres tienen problemas en su bullpen crasos. Han sido uno de los peores bullpenes en las Grandes Ligas en estos últimos 2 meses. Y eso es bien importante, especialmente en los playoffs y en una recta final donde ellos no se van a ver bien afectados
pero ellos tienen que darse cuenta de que necesitan hacer alguna movida. Y yo creo que la movida más importante para los Tigres de Detroit debe ser en ese bullpen y maybe buscar a lo mejor un iniciador, porque detrás de Tarik Skubal podemos decir que no hay nadie en esa rotación que te meta miedo. Sí tienes a Tarik Skubal, pero Tarik Skubal te va a ganar un juego en una serie de 5 juegos, maybe te gana 2 en una serie de 7 y necesita ganar 4. So, ¿quién va a ser ese lanzador que pueda step up? ¿Va a ser Jack Flaherty, que lo vimos el año pasado con los Dodgers de Los Ángeles? ¿O van a buscar a alguien más? What you gonna do? So, esa es la pregunta que tengo para Detroit, que llevan 6 derrotas consecutivas. Puede que la frenen hoy, pero aún así, yo creo que deberían estar mirando alguna movida. O maybe traerse a Justin Verlander y revivirlo en Detroit y darle un cierre a su carrera allí, papi. Eso es una loquera, pero suena bien. No sé. Esperemos a ver qué pasa. Este segmento es traído a ustedes por Casino del Mar BetMGM en La Concha Resort en Condado. Visita su sportbook y dile que va de parte de Trabuqueando y empieza a jugar ahora. También recuerda que puedes bajar su aplicación o jugar online. Así que no tienes excusa. Otra cosita que tienen importante que les tengo que anunciar es que puedes jugar y ganar una estadía de 3 días y 2 noches en La Concha Resort y $300 para consumo de comida y bebida en el Sportsbook. Este sorteo se hará en vivo el sábado 30 de agosto a las 8 de la noche y la transmisión será en sus redes sociales en Facebook e Instagram, así que aprovecha y puedes darle follow en sus redes sociales. ¿Que cómo puedes participar? Sencillo, recibe 2 boletos al registrarte por primera vez y al hacer una apuesta mínima de $20. Y si ya tienes cuenta, por cada apuesta mínima de $20 recibes un boleto. Así que máximo de 10 boletos por persona por día. Boletos se depositarán en la tómbola del Sportsbook. Las apuestas tendrán que ser presenciales. Así que otra razón para visitarlos en el Casino del Mar en La Concha es que estas apuestas son presenciales. Así que no te lo pierdas y prepárate para disfrutar esta experiencia. Bueno, mi gente, vamos a hablar de las 2 series más importantes esta semana. Vamos a hablar de Boston y Filadelfia, mi gente. Los Red Sox vienen de perder una serie con los Cubs. Filadelfia, sorprendentemente, salió del All-Star Break y perdió una serie contra los Angelinos de Anaheim o de Los Ángeles ahora. Una serie que no debieron haber perdido. Pero esta serie, no me gusta este matchup para los Red Sox por varias razones. Número 1, no van a tener a Crochet en la loma, porque Crochet les ganó el último juego contra los Cubs. Van a tener a un Walker Buehler que ha dejado mucho que desear para ese primer juego. Y nada más y nada menos se va a estar enfrentando contra Zach Wheeler, que podemos decir que es el Cy Young o segundo Cy Young detrás de Paul Skeens. Y creo que es un matchup que no le favorece a los Red Sox de Boston. Pero en la semana pasada les hablaba que los Red Sox es un line-up que se conoce por matar a los zurdos. Aunque el último zurdo que les tiró una blanqueada, porque así es el béisbol, ¿tú me entiendes? Y esta semana se van a enfrentar contra 2 zurdos. Uno de ellos, Christopher Sánchez, que me han escuchado hablar de él aquí innumerables veces. Y Jesús Luzardo, que ha tenido sus altas y bajas, más altas que bajas, pero no tuvo una muy buena salida saliendo del All-Star Break. Podemos achacarle eso al tiempo de descanso. Y creo que maybe el juego de Jesús Luzardo no sea un buen macho para los Phillies. Pero creo que Zach Wheeler debería dominar a este lineup de los Red Sox. Y Christopher Sánchez creo que es un tremendo lanzador. Creo que el cambio de Christopher Sánchez puede mantener los balance a este lineup de los Red Sox. Y si me dejo llevar por lo que vimos, que lo que pudo hacer Imanaga a este lineup, yo creo que Christopher Sánchez pudiera dar ese mismo tipo de problema al lineup de los Medias Rojas de Boston. Así que yo me tengo que ir con los Phillies. ¿Qué tiene que pasar para que los Red Sox de Boston puedan sacar esta serie? Número 1 es tratar de sacar a Zach Wheeler de la loma lo más rápido posible.
Yo creo que lo más que quiere Boston es tratar de llegar a ese bullpen de Filadelfia, que como ustedes bien saben, es la parte más débil de ese equipo. No tienes a un José Alvarado. Jordan Romano, que se supone que hubiese sido tu closer, no ha sido esa ni tan siquiera la sombra de lo que tú esperabas. Y creo que el bullpen de Filadelfia está demasiado finito. Y si tú le puedes llegar a ese bullpen temprano en ese primer juego, especialmente en esa salida de Zach Wheeler, porque Zach Wheeler y lo saca rápido desde la loma, creo que le pudieras entrar entonces ya en problemas para el resto de la serie al equipo de Filadelfia. Esa yo creo que es la clave de Boston. Si Boston logra tener un juego donde Zach Wheeler te dé 5 entradas, yo creo que te posiciona muy bien para el resto de la serie. Pero la probabilidad de que eso pase las veo casi nulas. Y por eso me voy con Filadelfia ganando esta serie por lo menos 2-1. No le voy a dar una barriga porque no creo que Boston se vaya a dejar barrer. Pero creo que esa es la que hay en esta serie. Walker Buehler, creo que esta pudiera ser su última salida con Boston. Yo creo que si no tiene, o sea, si tiene una salida donde Schwarber lo recibe con jonrón y Harper lo recibe con jonrón, pudiéramos ver la última salida de Walker Buehler con Boston, porque Boston tiene que empezar a hacer sus movidas, que algo que yo no entiendo es, volviendo al cambio del deadline, al tema del trade deadline, es los Red Sox salieron de carita en junio, o a finales de mayo, ya yo ni me acuerdo cuándo fue, junio. Sin tener que hacerlo en junio, porque fue para mediados de junio. Sin tener que hacerlo hasta julio 31, que era la fecha límite de cambio. ¿Qué pasa? Los Red Sox vienen jugando después del All-Star Break a jugar contra los Dodgers, a jugar contra los Cubs, a jugar contra los Phillies y a jugar contra los Astros. De las primeras 5 series, esas son 4 series que ellos tienen. Entonces, si tú sabes, la de los Astros no la voy a contar porque la de los Astros es después del deadline. Pero tú sabes que tú vas a jugar contra los Cubs, que vas a jugar contra los Phillies, que vas a jugar contra los Dodgers. Esos son los 3 líderes de división en la Liga Nacional. Central, Este y Oeste. So, ¿por qué tú vas a esperar al 31 para hacer la movida que vayas a hacer? Porque tú dijiste que te ahorraste chavos y que estás all-in para competir este año y tin, dan, dum, bang. Pues si tu schedule te dice que tus próximos 9 juegos van a estar cabrones y tú estás compitiendo todavía por un espacio en ese wildcard, tus problemas siempre en los últimos años han sido saliendo de esta segunda mitad, especialmente en estas primeras 2 semanas. ¿Por qué entonces tú no te posicionas para hacer esas movidas antes de que los demás equipos empiecen a moverse? Lo hiciste para salir de carita. ¿Por qué no lo haces para adquirir el talento que no tienes ahora mismo para poderte medir contra estos equipos líderes en su división? Yo cuestiono eso a Breslow bien duro. Porque todo el mundo va a decir, no, porque los equipos hasta el 31, esto, lo otro, todavía hay gente compitiendo. Está bien, pero tú saliste de tu mejor jugador a mitad de junio. Porque entonces no aceleras un poquito esa búsqueda o esas transacciones que tienes que hacer. So, no sé, veremos a ver qué sucede con los Red Sox de Boston, pero creo que en esta serie van a estar apretados. No creo que les favorece este matchup. Y como yo soy salero, maybe estoy salando a Filadelfia y viene el Red Sox y se la lleva en la serie. Déjame saber tú qué opinas. Yo creo que la clave está en ese primer juego. Si los Red Sox pueden por lo menos tratar de sacar a Wheeler en la quinta entrada, ya sea dando foul, aunque le tire 5 entradas en 0, pero que le den tanto foul que llegue a 102 picheos en 5 entradas, sería bello. Y creo que esa es la clave para que los Red Sox puedan ganar la serie. La otra serie que tengo por aquí que va a ser bien interesante es los Yankees de Nueva York, que llegan a Toronto para una serie de 3 juegos, con 3 juegos de diferencia en el standing. Y lo interesante de esto es que vas a tener nuevamente a Carlos Rodón y vas a tener nuevamente a Max Fried en la loma, que van a ser el mismo matchup que tuvieron la última serie contra Chris Bassitt y contra Kevin Gausman. El juego entre medio, que va a ser el segundo juego, me interesa mucho porque va a ser el novato Cam Schlittler, que se va a estar midiendo contra el veterano de 1000 campañas y 3 Cy Young Max Scherzer. Y creo que
ese juego me gusta porque, número uno, vas a coger al rookie, que de hecho hay que poner paréntesis aquí. Este rookie se supone que hubiese tirado ya, pero lo tuvieron que atrasar porque él tenía unas molestias, le hicieron los exámenes, todo salió bien, pero algo que hay que estar pendiente, especialmente en esta salida, donde va a haber mucho hype, porque esto es una serie de playoffs. Ahora mismo esto es playoffs. Está una serie para retomar el comando de la división que dejaste perder en ese mismo parque. So, va a estar lleno, va a haber ambiente de playoff, vas a tener un novato en la loma contra un 3 veces Sayón, mega aprobado, y yo creo que puede ser un escenario donde los Yankees puedan tener respuestas sobre qué podemos esperar de Schlittler para lo que queda de temporada. So, eso es una de las cosas que quiero ver en esta serie. Otra de las cosas que quiero ver en esta serie es a Carlos Rodón y a Max Fried darle más de lo que le dieron la última vez. Yo creo que los Yankees están teniendo problemas en ese bullpen. ¿Por qué? Porque Loaiziga no ha sido ni la sombra de lo que había sido antes de su lesión. No tienes a Fernando Cruz. Devin Williams, sigo, pero no sé, creo que Rodón y Max Fried tienen que darle más de lo que dieron la última vez. Max Fried le tiró 6 entradas a los Blue Jays en el último juego. Carlos Rodón les tiró 5 nada más. Le metió un problema con bases por bola. Y estos son los dos tipos que esta rotación tiene. No hay más nadie. O sea, olvídate de Stroman, olvídate de Schlittler, olvídate de Luis Gil cuando venga. Es Rodón y Max Fried. Y los vas a tener en esta serie 2 ocasiones, de 2 de 3. Y yo creo que tienen que step up y tirarte sus mejores juegos, mi opinión. Yo pienso que Carlos Rodón y Max Fried deben dejarle saber, papi, a todo Nueva York y a Toronto que ellos son los gallos y que van a responder. Les pagaron, papi, le dieron muchos chavos. A Carlos Rodón le dieron demasiado billete y a Max Fried lo acaban de firmar ahora y ha tirado muy bien. Pero estas son las series, estos son los jueguitos que tú circulas en el calendario y tú vas para atrás y dices, yo le pagué tanto a este tipo y esto es lo que me está dando en los juegos contra los Red Sox, en los juegos contra Toronto, cuando estás abajo en la división por 3 juegos. Eh, yo creo que los Yankees deberían ganar esta serie. Yo creo que los Yankees tienen que ganar esta serie. Y la razón primordial es porque vas a tener a Carlos Rodón y a Max Fried en la loma. Y me interesa mucho, me da mucha curiosidad ver a Schlittler, que yo creo que tiene tremendo stuff, papi. El que no lo vio, está de 100 millas para arriba, por ahí para abajo. Y si ese chamaco se puede sembrar, lo mismo que decía de Stroman, lo mismo digo de Schlittler, darle ese push a esa rotación que tanto lo necesita, yo creo que sería formidable. So, eso es lo que eso es lo que podemos esperar de los Yankees. Toronto, mi gente, tiene uno de los mejores line-up. Han seguido teniendo producción ofensiva de nombres que no necesariamente esperábamos, como un Addison o Adrián Barger, que está jugando el tercera base. Uno de los mejores equipos defensivos, y hay que mencionar esto, que los Blue Jays están en primer lugar, y los Blue Jays no tienen ahora mismo, a pesar de que su ofensiva está fluyendo súper mega bien, no tienen a Anthony Santander, Switch Hitter, que fue el pez grande que firmaron en el off-season. No le ha ido muy bien esta temporada, pero es un bate que cuando regrese, si regresa y si regresa a su normalidad, puede ser un bate que puede poner esta alineación aún más por encima. Y esta defensa de Toronto, que es una de las mejores en las Grandes Ligas, si no la mejor, yo me atrevo a decir que es la mejor y por mucho, no tiene a Dalton Varsho y no tiene a Andrés Giménez. Andrés Giménez está fuera desde julio 4 y Varsho está desde mayo 31. Y estos son probablemente los mejores 2 jugadores defensivos en las Grandes Ligas overall. So, cuando estos dos tipos lleguen, esta defensa de este equipo, que ya es top, va a ser más top que top, super top. Y Anthony Santander, cuando llegue este line-up, un bateador switch hitter con Vladimir, con Bichette, con... ¿Quién se me queda ahí? George Springer, que está dando palo. Yo creo que es un equipo bien complicado.
La pregunta es si, ¿verdad? Si van a llegar y si Anthony Santander puede ser el Anthony Santander que era con los Orioles de Baltimore, que era un anormal. So, esa es la que hay. Los Yankees de Nueva York, algo que hay que decir, tienen que dejar de hacer los errores zánganos, corrido de base, los tiros al core-off, las jugadas de rutina, fundamento, que es algo que lo vimos en la Serie Mundial, mucha gente se acuerda de eso, y son cosas que todavía seguimos viendo en los jueguitos de los Yankees, pero como tienen a Aaron Judge y tienen a par de metepalos, pues esas cositas no se ven, pero al final del día cuestan juegos y lo vimos en la serie contra Toronto la última vez donde los barrieron en 4 juegos y lo vimos en la serie mundial el año pasado contra los Dodgers. So, eso es algo que los Yankees tienen que empezar a limpiar y creo que esta es la mejor serie para demostrar qué clase de equipo son. Me voy con los Yankees de Nueva York 2-1. Creo que Carlos Rodón y Max Fried responden al llamado de Trabuco y dan su mejor salida de la temporada para apuntarse la victoria 2-1. Se pondrían a ¿cuántos juegos? A 2 juegos de los Blue Jays de la división. Si los barren, empatan, pero no creo que los barran, Creo que los Blue Jays van a dejar sentir su ofensiva. Y un nombre que hay que mirar es George Springer, que masacró a los Yankees en esa última serie. Y ustedes se acuerdan que George Springer es de esos astros que los Yankees de Nueva York tantos problemas le dan. Y parece que George Springer pues no se ha olvidado de eso y le sigue dando problemas con los Blue Jays de Toronto. So, me voy con los Yankees 2-1. Me voy con los Philadelphia Phillies 2-1. Esos son mis picks para esta semana. Así que déjame saber tu opinión. Déjame saber qué quieres escuchar la semana que viene. Que la semana que viene, papi, lo que viene es... este weekend hay 4 series sólidas. Una de ellas es Toronto. Otra de ellas son los Yankees. Otra de ellas es Boston. Y otra de ellas son los Mets. So, vamos a hablar de eso el miércoles. Así que cuídense, mi gente, y gracias.